Buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. En esta mañana, continuando con el tema, el diezmo, vamos a darle continuidad a este tema en esta parte final, la parte 2, sobre el diezmo, respondiendo algunas interrogantes. Si el diezmo es solo para el antiguo pacto, si no debe exigirse en el nuevo pacto, y si debe exigirse, entonces, ¿quién debe exigirlo? ¿Quién debe darlo? ¿Y cuáles son las normas? ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda dar el diezmo? Para aclarar un poco más, ir un poco más profundo sobre este tema, vamos a irnos a Isaías capítulo 33, verso 22. Dice así: porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y aquí, para ayudar a comprender el diezmo, vamos a tomar una oración. Dice: Yahvé es nuestro legislador. ¿Qué es un legislador? Un legislador es quien hace las leyes, quien promulga las leyes, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al ser Yahvé, nuestro Dios, el legislador, es porque mediante las leyes, mediante su legislación, Él va dando respuesta a ciertos problemas y necesidades del ser humano. En estos tiempos se tiene la creencia de que Yahvé resuelve todos nuestros problemas es mediante el milagro, mediante la obra milagrosa, sobrenatural. Pero desde la historia bíblica eso no ocurre de esa forma. Yahvé es un legislador y su legislación va dirigida a resolver los problemas de su creación. Como creador, Él es propietario y su creación es su propiedad. Él sabe que su creación tiene necesidades y para resolver esas necesidades, entonces Él legisla, crea leyes. Una de las leyes que va dirigida a resolver problemas sociales es la ley del diezmo. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que las Sagradas Escrituras, los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá, que significa la ley de Dios. La ley es de donde se emana el derecho. La persona necesitada tiene derechos según la ley. La ley le genera derecho a quien tenga necesidad. Y el resolver esa necesidad es justicia. Entonces se aplica la ley reconociendo el derecho para establecer la justicia. Entonces quiere decir que el diezmo, como ley de Dios, le da derecho al huérfano, a la viuda, al extranjero y al levita, y también a quien diezma. Ellos tienen un derecho. Ahora, cuando se aplica la ley del diezmo, entonces se está cumpliendo con ese derecho y se está estableciendo la justicia. Todos comen. Come el diezmador,
come el levita, come el extranjero, come la viuda y come el huérfano. Y de esta manera Yahvé, mediante su legislación, se convierte en el proveedor. Amigo, amiga, hermanos todos de Venezuela y de América Latina, para nosotros comprender las Sagradas Escrituras, tenemos que estudiarla, analizarla con agudeza, con profundidad, y todo comprenderlo en un conjunto, no tomar un texto aislado, descontextualizarlo, ponerlo a decir lo que no dice. Para nosotros comprender esta ley del diezmo, tenemos que tener presente una cosa, y es que Yahvé, nuestro Dios, como juez, como legislador, como rey, estamos hablando de un Dios estadista. Él crea en nuestra historia, en la historia bíblica, Él crea un modelo de sociedad que es lo que Él denomina Israel. Pero el Israel bajo la regencia de Dios, bajo la ley de Dios, bajo el pacto constitucional con Dios, esa nación es una sociedad. Y tomemos en cuenta un punto interesantísimo de ese modelo social creado por nuestro Dios. Ese punto que vamos a tomar en cuenta, que de la forma como Dios crea esta sociedad, es que Él no crea una sociedad de vecinos. No se habla de la palabra vecinos en la ley de Dios. Se habla de hermanos. Por eso dice el texto en Deuteronomio, capítulo 15, verso 7, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, puntos suspensivos, hermanos menesterosos en alguna de las ciudades, son ciudades de hermanos, un modelo social. Ahora, en un modelo social de hermandad no debe haber menesteroso desasistido, por cuanto hay un vínculo de familiaridad, son una sola familia. Ese es el modelo establecido por Dios acá en el planeta Tierra. Pero es un modelo que no es exclusivo para Israel. Es un modelo que Dios levanta como la referencia, como lo que es su voluntad absoluta para toda su creación, para toda la humanidad. Entonces me dirá usted lo siguiente, me dirá, bueno, un momento, venga acá, y este modelo que tenemos ahorita de sociedad, ¿de dónde sale? Viene del origen de la desobediencia, de cuando el hombre se rebela en contra del derecho de Dios, en contra del derecho divino establecido por Dios acá en la tierra, y crea su propia legislación, su propio derecho, y a partir de allí crea una sociedad de vecinos, donde desconoce la hermandad, donde desconoce el vínculo con los otros seres creados a su semejanza, y entonces comienza el modelo de egoísmo, de opresión, de acumulación de riquezas injustas, de cuando uno tiene lo que significa la vida del otro. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que cuando Yeshua, nuestro Señor Jesús, viene con la misión social y política a la tierra, Él levanta la comuna cristiana
Dice, tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque levanta una sociedad de hermanos, y por eso es que siempre desde lo bíblico se habla es de hermanos. Y por eso es que cuando saludo todos los días en estos videos a ustedes que me están escuchando a través de este canal de YouTube, yo me refiero a todos y a todas como hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Que tenemos que ir hacia allá, hacia la construcción de una sociedad de hermanos. Entonces, Dios como legislador, Él crea la ley del diezmo para darle respuesta a necesidades humanas, a necesidades de la sociedad que Él ha creado como ejemplo para todas las naciones, para que todas las naciones tomen ese ejemplo y lo sigan y puedan tener una buena comunión con Él. Y este ejemplo es bueno para Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y todas las naciones de América. Y es hacia allá donde nosotros tenemos que apuntar, allá hacia donde tenemos que ir trabajando, luchando y sacrificando por construir esa sociedad de hermanos. Ahora, tenemos que edificarla, levantarla desde el principio divino, desde el derecho divino, desde la ley de Dios, y entonces allí tenemos que retomar los orígenes. El diezmo como impuesto social. La persona lo paga. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona diezma, está dando lo que es de Dios a Dios. ¿Por qué está dando lo que es de Dios a Dios? Porque Dios está en la persona del huérfano, Dios está en la persona de la viuda, Dios está en la persona del extranjero. Él está prefigurado allí, representado, simbolizado en los sectores más vulnerables de la sociedad. De manera que cuando se le niega su parte al extranjero, al huérfano, a la viuda, se está robando a Dios. Es bueno que eso se sepa. Quienes utilizan el diezmo para construir sus viviendas lujosas, para vivir en el derroche, en la ostentación, sin ningún tipo de austeridad, estos son los que verdaderamente están robando a Dios. ¿Por qué están robando a Dios? Porque están robando al huérfano, al extranjero, a la viuda. Se están tomando la parte de lo que le pertenece a los sectores más empobrecidos. Y por eso es que hay tanta gente en medio de una sociedad que se denomina cristiana, hay tanta gente comiendo en los containers de basura. Hay tanta gente indigente, tanto huérfano, tanta viuda, cuando lo dice bien claramente el Señor en su palabra. Vamos a ir allí al libro de Deuteronomio, el mismo capítulo 15, vamos a leer el verso 4. Dice textualmente de esta forma: para que así no haya en medio de ti mendigo. Para que no haya en medio de ti mendigo. Entonces quiere decir que la voluntad perfecta de Dios es que en su modelo social no existe el mendigo. Esto está lleno de mendigos por todas partes, las ciudades, echados a las puertas de las iglesias, cosa que Yeshua condena cuando habla del rico y Lázaro. Lázaro representa esa clase mendiga que Dios no tiene planteado en su modelo de sociedad. Ese grupo humano menesteroso frente a una sociedad insensible, farisea, hipócrita, porque es una sociedad religiosa pero que no tiene ningún tipo de misericordia, no tiene ningún tipo de compasión frente al dolor humano, insensible al dolor humano. Entonces mire, para que así no haya en medio de ti mendigo. Y entonces luego tenemos a partir de Deuteronomio capítulo 15,
Tenemos la ley de préstamos a los pobres. ¿De préstamo? ¿Para qué? Para que la persona que esté menesterosa pueda también resolver su problema, su necesidad social. Y el que tiene más, como dice la Escritura, no pasó necesidad. Y el que recogió menos tampoco tuvo necesidad. De manera que haya un equilibrio en la sociedad. Es el modelo que Yahvé Dios presenta. Una sociedad donde todos podamos convivir en paz, teniendo lo justo para nosotros vivir, para alimentarnos, para vestirnos, para darle gracias a Dios todos los días por el don de la vida. Aquí es donde yo me hago una pregunta en medio de este contexto que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo ir a un local de una iglesia a darle gracias a Dios por el don de la vida en medio de una realidad de muerte? ¿Cómo llamar a Dios, al Dios de la vida, en medio de esa misma realidad de muerte? Pero no es Dios. Dios sigue siendo el Dios de la vida, el Dios proveedor, porque Él sigue siendo el legislador. Y sus leyes están allí para resolver todas las necesidades humanas. Entonces el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Hay algunos que me dicen, un momento, pero entonces ¿cómo se cumplirían las profecías? Oiga, amigo, o hermano, hermana, preste atención bien a esto que le voy a decir. Póngale mucha atención a esto. Las profecías no son sentencias. Las profecías no son sentencia contra la sociedad ni contra la humanidad, son advertencias. Jonás se sintió entristecido porque la profecía no se cumplió. Él estuvo 40 días diciendo algo que finalmente no se cumplió, y no por eso él llegó a ser un falso profeta. No, señor. Es que toda la sociedad ninivita, desde el rey, que es la máxima magistratura, el jefe de Estado y de gobierno, fue el primero que se arrepintió. Y arrepentirse significa cambiar de actitud frente a la ley de Dios y empezar a cumplirla, a ponerla por obra para que haya la justicia. Y eso fue lo que hizo este mandatario. Se arrepintieron, cambiaron de actitud, comenzaron a obrar conforme como Dios exigía, y Dios no podía hacer cumplir la profecía, destruirlo en esa condición de arrepentimiento y de cambio de vida. No podía. Entonces no se cumplió la profecía. Pero no se cumplió en Nínive en ese momento. Pero posteriormente ellos volvieron al mismo modelo de vida y entonces sí se cumplió la profecía. Ahora, ese modelo de Nínive es aplicable a toda Venezuela, a Colombia, Perú, Ecuador. Si Nínive, toda una nación, porque en ese tiempo eran sociedades, ciudades-estado, la ciudad era una nación. Nínive era una nación, una ciudad-estado. Toda ella, su sociedad, su gobierno, su estado, todo ello se convirtió y fue salvo. Nada hay imposible para Dios. San Lucas 1:27. Para el que cree todo le es posible. San Marcos 9:23. Por la fe hicieron justicia. Hebreos 11:33. Las profecías no son sentencia contra sociedades, contra pueblos, son advertencias. Y el pueblo que, escuchando la advertencia de las Sagradas Escrituras, acata el llamamiento de Dios, acata el modelo de Dios para implantarlo, para ponerlo por obra, esa nación es salva, de acuerdo también al concepto de naciones salvas que aparece en Apocalipsis 21:24. Entonces el diezmo es un impuesto social para un modelo de sociedad concreta, no para un modelo eclesiástico denominacional. Y quien toma el diezmo para utilizarlo en las cosas familiares, en las cosas personales, excluyendo a los otros sectores menos favorecidos,
hermanitos que están allí en la iglesia, sentados en los bancos, sin zapatos, con el estómago vacío, con la ropita deteriorada, y que no son tomados en cuenta. No son tomados en cuenta, ¿por qué? Por la mezquindad, el egoísmo del modelo que se vive, que es contrario a Dios. Esas personas que hacen eso están robando a Dios. Y por eso dice, toda la nación me habéis robado, porque toda la nación estaba bajo ese modelo de robo. Entonces, hemos explicado suficientemente este tema del diezmo. Si alguna interrogante hay sobre este mismo tema, hágamela llegar a través de un correo electrónico a el email teocráticosbzla@gmail.com. Allí lo tiene en nuestro sitio web en internet www.tovczla.blogspot.com, y en ese mismo sitio web del Partido de Dios, Teocracia Venezuela, es el movimiento libertario de Dios aquí en Venezuela y en América. Allí encuentra entrada a nuestro canal de YouTube para que se suscriba y le haga seguimiento a todos estos interesantísimos temas. Que Dios les bendiga. Les amo en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.